estudio. Inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración. Padre bendito, tú que eres el grande, el Señor de señores, Señor mío, te damos la gloria y la honra a ti, que eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. En esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reanudar este estudio de Samuel, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, te pido que nos des sabiduría, inteligencia para poder entender tu palabra, Señor mío. Te pido por la persona que va a dar el estudio que le des sabiduría, Señor Padre bendito, y que nos pueda decir y preparar, que haya preparado su clase y que nos dé la oportunidad de poderle entender, Señor mío. Te pido por todos los aquí presentes, Señor mío, que estamos aquí dispuestos para escuchar tu palabra, Señor Padre bendito. Estamos ya ansiosos, Señor mío, de seguir este estudio. Padre bendito, te pido por este alimento que nos das espiritual, Señor mío, que nos esté renovando día a día, Señor Padre bendito. Gracias, te pido por los que no han entrado, que les des la oportunidad de que entren, Señor mío, y que los que no, que lleguen comiendo a sus hogares, Señor Padre bendito. Gracias. Todo esto te damos las gracias en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Pues vamos a comenzar. Ya con trabajos me acordaba en qué capítulo nos habíamos quedado, pero ya después recordé, no, pues sigue el 23, ¿verdad? Amén. Siempre afectan luego estos breaks. Miren, vamos a hacer ¿cómo diré? Una pequeña reseña de donde nos quedamos la última vez que nos vimos, que fue el año pasado. Si pudiéramos ponerle título a estos capítulos, le llamaríamos Viviendo a salto de mata. ¿Entienden esa expresión, viviendo a salto de mata? ¿Qué quiere decir? ¿O es primera vez que la escuchan? Yo sí. ¿Es primera vez que la escuchas? Yo sí, Lule. Dinos, Armandito. Sí, sí lo he escuchado. Significa que está uno huyendo. Exactamente. Uno vive huyendo todo el tiempo. Y si pudiéramos ponerle una frase a estos capítulos de David, pues él está viviendo a salto de mata, viviendo de un lugar a otro. O sea, Saúl está empeñado en acabar con la vida de David. Entonces, lo que vimos en el capítulo 22, hacía abuelo de pájaro, en una de esas tantas huidas que ya lleva David, llega a la ciudad de Nob. La ciudad de Nob, estaban ahí los sacerdotes, ¿sí? Ahí estaba el tabernáculo. Y el sacerdote se llamaba Ahimelech, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y David, pues, valiéndose de engaño, le hace creer a Ahimelech que anda en una misión secreta de agente 007 ahí de Saúl, ¿no? Y consigue que le dé comida y que le dé armas. Una de esas armas era la espada de Goliat, ¿sí? Pero no contaban con que siempre estaba ahí un chivatón, que si no recuerdo cómo se llamaba el nombre de este edomita, ya se me fue el nombre. Por ahí está él escuchando, escuchando, y va y le dice a Saúl que Ahimelech está ayudando a David, ¿sí? Entonces, cuando se entera, David sale huyendo de ahí, ¿sí? ¿Y qué hace Saúl? Va y mata a los sacerdotes. O sea, él ya empieza a hacer su carnicería. Mata a Ahimelech, mata a los sacerdotes. O sea, ya Saúl ya no se detenía ante nada. Y Abiatar, que era hijo del sacerdote, ¿sí? Logra escapar y busca a David y se une a David. Y así, ahí es donde termina el capítulo 22. Ahora, en el capítulo 23 vamos a ver, David libera la ciudad de Keila. Esa ciudad de Keila, para que nos ubiquemos un poquito, miren, ahí está un mapita para que se den cuenta de... Aquí es a donde huye, donde estoy moviendo el cursor, esa es Keila. Si se fijan, está al sur de Belén, ¿sí? Ahí está Keila. Básicamente, el capítulo 23 y 24, David se anda moviendo en estas zonas. Entonces, vamos a ver qué nos dice acerca. Nada más les puse el mapa para que se ubiquen en dónde está esta ciudad de Keila, ¿sí? Así que vamos a darle lectura. Y ahí les puse el bosquejo. Vamos a comenzar a leer. Dice,
¿Ya están ahí conmigo en el capítulo 23? Sí. Vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos combaten a Keila. Ya vimos que Keila era una ciudad de Israel. Y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. O sea, la responsabilidad de defender a Keila era ¿de quién? ¿De quién era la responsabilidad de defender a Keila? De Saúl. De Saúl, pero él estaba más preocupado en atrapar a David que en cuidar las ciudades. Entonces, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? O sea, los soldados estaban temerosos, ¿sí? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Nuevamente Dios le confirma la orden de que tiene que ir a atacar a Keila. Y no solamente le dice, ve y ataca, sino hasta le dice los resultados de la batalla. Dice, yo los voy a entregar a ti, en tus manos. Entonces, David, aquí noten una cosa que ya David está tomando en cuenta a Dios también, lo que no estaba haciendo anteriormente. Ya comienza a consultar a Dios y pide la dirección de Dios. Versículo 5, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Ok, interesante. Entonces David, sin que él fuera el de la responsabilidad de ir a defender a Keila, pero por el amor a su pueblo, va y defiende a Keila. Consulta con Jehová porque sus soldados estaban temerosones, ¿sí? Y Dios le confirma, ve y yo los voy a entregar en tu mano. No nos da detalles de la batalla como fue, pero lo único que nos dice así en pocas palabras es que David los derrota y hasta les quitó sus ganados, ¿sí? Entonces, si tú fueras un habitante de Keila, ¿cuál sería la reacción lógica hacia David? Agradecimiento, ¿no? Eso sería la respuesta natural, que le agradecieran que en vez de que Saúl fuera y los defendiera, fue el mismo David quien los libera de los filisteos. Pero aquí vemos nuevamente la ingratitud del corazón humano. Ah, qué lata está la ingratitud, ¿verdad? Del corazón humano. Porque en lugar de agradecerle, vamos a ver lo que van a hacer que estos de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David, a Keila, descendió con el éfod en su mano. Bueno, acuérdense que Abiatar era el hijo de Ahimelech, del que se escapó de la matanza de los sacerdotes, y busca a David y lleva el éfod. ¿Se acuerdan qué era el éfod? Era parte de la indumentaria del sumo sacerdote. ¿Ok? Y ahora, versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Lo que les digo, nunca falta un chivatón que va y quiere congraciarse con el rey, ¿sí? Y traiciona a David. Y le dicen, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues ha entrado en la ciudad con puertas y cerraduras. O sea, como diciendo, fíjense, la teología de Saúl. Piensa que Dios se lo está entregando. O sea, algo ilógico porque ya Samuel, ¿se acuerdan que ya le había dicho a Saúl, el reino te va a ser quitado, tu reino va a ser desgarrado, se lo va a dar a otro mejor que tú? Y todavía Saúl pensando que Dios se lo estaba entregando a David, ¿sí? Pensando, ya cayó, él solito cayó en la ratonera, ¿sí? Porque no tiene más que una entrada y salida de esa ciudad y ahí lo voy a pescar. Entonces ya se hace ilusiones Saúl de que ya lo tiene. Versículo 8, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para ascender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Acuérdense que ya David estaba formando su ejército desde la cueva de Adulam, ¿sí? Pero no se comparaba con el ejército de Saúl en cantidad. 600 hombres. Exactamente. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el éfod. Y dijo David, nuevamente vemos a David consultando a Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Entonces, en lugar de buscar las respuestas en sí mismo o en los demás, en consejo humano, consulta a Dios, ¿sí? Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo?
Pues les digo, la respuesta lógica era que los de Keila estuvieran agradecidos con David y hasta lo protegieran. Pero vamos a ver que para nada, nuevamente brota la ingratitud del corazón humano. Después de que le pregunta a Dios si lo van a entregar, ¿sí? Vean lo que le dice Dios: Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, sí descenderá. ¿A quién? Saúl. Y dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y oh, surprise, Jehová respondió: os entregará. Nuevamente, fíjese, aquí vemos un atributo de Dios. ¿Cuál es ese atributo de Dios? La omnisciencia. O sea, es Dios el único que sabe lo que la gente ha hecho, lo que hace y lo que hará. Aquí estamos viendo, Dios categóricamente le dice: te van a entregar. Y hay posibilidad de que Dios se equivoque, ¿no? Si Dios se lo estaba diciendo, es que lo iban a entregar, lo iban a entregar a David. Pero entonces David, nada tonto David, pues, entonces dice: patitas, ¿para qué las quiero? 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600. Fíjese, ahí pianito iba juntando a su ejército David. Ya tiene 600 hombres, ¿sí? Pero como les digo, nada comparado con la cantidad que tenía Saúl. Pero al menos ya no andaba solo como al principio, ¿sí? Dice que eran como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, ¿sí? Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila. O sea, le llega otra vez la noticia a Saúl que David se acaba de escapar de Keila, ya no está en Keila, ¿sí? Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Nuevamente vemos que aquí Saúl es tanta su obsesión por matar a David que descuida sus funciones. En lugar de estar viendo los intereses del reino, él está más empecinado en matar a David, ¿sí? Y le dicen que ya David ya no está en Keila, ¿sí? Y se pone a buscarlo de lugar en lugar, pero obviamente no lo encuentra, ¿sí? Y dice, y es porque Dios lo protegía, porque claramente dice: pero Dios no lo entregó en sus manos. Ok. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. A ver, les regreso nuevamente el mapita para que se ubiquen. De Keila, él huye a esta zona que se llama Sif, ¿sí? Que es desértica, ¿sí? Entonces, acuérdense, de Keila se va a toda esta zona desértica. Ahí anda de para allá, para acá, y total, escabulléndosele a Saúl. Ok. Vamos a ver qué más pasa. 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Última vez que se ven Jonatán y David. Obviamente Jonatán no sabe que ya también ya le espera la muerte, pero va y le muestra su lealtad a David y le dice que él es el próximo rey, ¿sí? A la muerte de Saúl, él era el que seguía, y le dice: yo seré el segundo después de ti. O sea, como diciéndole: no creas que yo me voy después a levantar a reclamar el puesto de rey, ¿sí? Él le muestra su lealtad y nuevamente hacen un pacto entre David. De alguna manera esta entrevista tuvo que haber fortalecido a David, ¿no? David, viviendo ahora sí que a salto de mata, pues el hecho de que lo visitara Jonatán y le expresara el amor que sentía por él, su lealtad, ¿sí? Y la confianza que tenía en Dios, de que Dios había dicho que él iba a ser el próximo rey, pues debe haberle alentado, ¿no? Así muchas veces cuando, no sé si a ti te ha pasado que alguna vez andes arrastrando la cobija y las palabras de algún hermano, de alguien, hasta una llamada telefónica, te levanta el ánimo, ¿sí? Así es importante, como que necesitamos más gente como Jonatán, que cuando ven a alguien arrastrando la cobija espiritualmente, una palabra de ánimo te ayude a levantarte.
Eso es justamente lo que hizo Jonatán. Y no se nos explica por qué no se quedó ya con David, sino que volvió a su casa. No nos explica el texto por qué. Pero la cosa es que es la última vez que se ve Jonatán con David, ¿sí? Como les dije, ya la muerte ya le andaba rondando a Jonatán. Versículo 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba. Pues fíjense que estos de Zif salieron igual de chivatones y de traidores que los de Keila, ¿sí? Nuevamente, queriendo quedar bien con el rey, prefieren entregar a David, ¿eh? Quien realmente era inocente de toda acusación, ¿sí? Pero a veces como la gente puede traicionarte con tal de quedar bien con alguien que está encumbrado, por así decirles. No cabe duda que aquí estamos viendo una historia de traición. Entonces dice 19, después subieron los de sí para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Jaquila, que está al sur del desierto? O sea, esa pregunta retórica le está diciendo, David está escondido ahí en nuestros terrenos, ¿sí? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Fíjense, queriendo quedar bien con el rey. No importa, gente que queriendo quedar bien con alguien, no importa sobre quién pase. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, fíjense, benditos sois vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. O sea, ¿qué aire se está dando ahí Saúl de bien espiritual, no? Dice, id pues ahora, aseguraos más, conoced y ver el lugar de su escondite. Y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera, ¿sí? No es que fuera muy astuto David, Dios lo guiaba para todos lados. Dios estaba con David, ¿sí? Y cuando Dios está con alguien, no es que el mérito sea de uno, de la astucia de uno, es que Dios te está protegiendo. 23. Observar pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta. Y volved a mí con información segura y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. O sea, ya se van ellos con la anuencia del rey, ya se van contentotes, han de haber dicho, a ver si agarramos después hueso aquí con el rey, ¿sí? Por el favor que le estamos haciendo a Saúl, ¿sí? Y se van bien confiados, dice, pero, versículo siguiente, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Nuevamente regreso al mapita. Vean, ya él deja esta zona de Zif y ahora se va a Maón, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, David no le queda otro remedio más que andar de un lado al otro. O sea, imagínense qué clase de vida esa era para David, el próximo rey, que de hecho ya era el rey, ¿se acuerdan que ya lo había ungido Samuel? Ahora sí que era el rey, como dicen, ya, pero todavía no, ¿sí? Lo habían ungido en Judá. Exactamente. O sea, prácticamente ya era el rey, pero todavía no, ¿sí? Tenía que morir Saúl, ¿no? Para que él pudiera ser rey. Claro, exactamente. Y él tenía que esperar el tiempo de Dios para que él ascendiera al trono. Él no iba a hacer nada por su propia mano para acelerar ese proceso. Estaba esperando en Dios. Pero en vía de mientras, perdón. Si hubiera sido, digo, ya lo hubiera matado, ¿no? Porque tuvo oportunidad para matarlo. Y es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero fíjense, la escuela en la que estaba aprendiendo David, para cómo Dios lo estaba preparando para ser el próximo rey de Israel. Hombre, yo creo que si David sabía todo eso, diciendo, no, Señor, búscate otro, pero cómo Dios lo está preparando y lo está cuidando y cómo está haciendo que David esté madurando. Ese chamaquito pastorcillo, cómo está creciendo espiritualmente, ¿sí? Aprendiendo a confiar en Dios y Dios le está mostrando, ¿sí? Ok, bueno, regresamos aquí otra vez. Dice, ¿cuál me quedé? 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Este texto da la impresión de que ya lo tenían cercado a David, ¿sí? Tanto por un lado como por el otro ya tenían cercado a David. O sea, ya David está próximo a ser atrapado, ¿sí?
Pero vamos a ver llevaba nuevamente la providencia de Dios. ¿Perdón, hermanito? Saúl llevaba más de 3,000 hombres. Exactamente. O sea, fíjate, 5 soldados de Saúl por 1 de David. Un ejército era de 600, el otro era de 3,000. O sea, humanamente, ¿qué posibilidades tenían de salvarse? O sea, prácticamente ya David estaba en las manos de Saúl. Ok. Dice, David para escapar de Saúl, más Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturar. 27. Entonces vino un mensajero a Saúl. Ahí está la providencia de Dios. La providencia de Dios. Aquí no hay casualidades. Es Dios quien está moviendo las piezas del ajedrez. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Cuando ya tiene casi por atrapar a David, llega la noticia, hey, Saúl, los filisteos están atacando a la ciudad, así que vas para atrás, ¿sí? ¿Y qué hace Saúl? Dice, volvió por tanto Saúl de perseguir a David. O sea, desiste de seguirlo persiguiendo. ¿Por qué? Porque, como diciendo, ya regresaré por ti. Por esta vez te salvó la campana, pero ya nos veremos. Esa es la mentalidad de Saúl, ¿sí? Entonces deja de perseguirlo y regresa, ¿sí? Dice, por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamalecot. Entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes de Engadi. Regresamos nuevamente al... Entonces el último está aquí en Maón, y ya una vez que Saúl se regresa, ¿sí? David huye para Engadi, lugar fuerte, que significa lugar fuerte, ¿sí? Entonces fíjense en todos estos lugares en los que estamos desarrollándonos ahorita, ¿sí? Ahora, en Engadi va a pasar algo también nuevamente que vemos la providencia de Dios. Y si acá vemos una historia de traiciones, ¿sí? Y de intrigas, en el capítulo 24 vamos a ver una historia de compasión, de gracia y etcétera. Pero de eso ya nos va a platicar Leti. Así que le voy a pasar el micrófono a Leti para que nos sigas diciendo, a ver, algo bien que parecería chistoso lo que pasa en el 24. Bueno, pues realmente está emocionante, ¿no? Toda esta historia es como si estuviéramos viendo una película y decimos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Así me pasó a mí, no sé a ustedes. Pero para entrar al capítulo 24, sí, vemos, como nos decía Juan Carlos, cómo Dios permitió que David estuviera en el desierto, ¿sí? Aunque en diferentes desiertos, pero le estaba Dios permitiendo que David estuviera en el desierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios trabaja a base de pruebas. ¿Para qué? Para madurarnos, para que reflejemos el carácter de Cristo. Esa es la manera en que Dios trabaja también en nuestras vidas, cuando nos tiene en el desierto y salimos de un desierto y descansamos tantito y nos vuelve a mandar a otro desierto, porque Dios trabaja de esa manera en nuestras vidas, así como trabajó en la vida de David, ¿verdad? Mostrándole situaciones difíciles, persecución. Entonces vemos que Dios trabaja así, Dios trabaja a través de pruebas y vemos cómo aquí vamos a ver cómo David va a tener gracia a su ofensor, que era Saúl. Entonces está muy interesante este capítulo 24, porque vamos a ver cómo David, ¿sí? Se le va a presentar una oportunidad de darle fin a sus problemas de una manera fácil. Pero vamos a ver cómo Dios obra en el corazón de David para que ejerza gracia, amor, gratitud, misericordia, ¿no? Y vemos cómo David va a reflejar el carácter de Cristo, ¿sí? En todo este pasaje. Realmente es hermoso. Vemos que Jesús va a aparecer en este capítulo muchas veces. Vamos a ver cómo es un mensaje de gracia, de misericordia, de amor, ¿sí? Así como nosotros recibimos de gracia, así también nosotros vamos a dar, así como el ejemplo que David nos va a dar aquí, ¿no? Entonces, vamos a empezar a leer este capítulo y vamos al versículo 1, donde dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Vemos aquí, como Juan Carlos nos platicaba, ¿sí? Que ya Saúl tenía acorralado a David, ¿sí? Pero vemos aquí cómo actúa Dios de una forma milagrosa, ¿sí? Y mandan
manda un aviso a Saúl diciéndole que los filisteos estaban atacando la ciudad. Entonces él tiene que dejar que ya tenía atrapado a David lo deja y va a rescatar a la ciudad. Entonces vemos aquí nuevamente cómo Dios actúa milagrosamente cuidando a David y cuidando ¿cómo se llama? Su vida. ¿Por qué? Porque estaba en el laboratorio de la vida, estaba aprendiendo, queriendo Dios que David cada día se pareciera más a Cristo, ¿sí? Y vamos a ver aquí un mensaje de gracia total. Y vemos aquí en el versículo 2, y dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, ¿sí? Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Vemos aquí que Saúl no desistió, se salvó a la ciudad, inmediatamente siguió con su plan de perseguir a David, ¿sí? Y vemos que ya fue a estas cumbres, ¿verdad? Donde estaban estas cabras monteses. Aquí me llamó la atención algo que leí, donde dice que estas cabras monteses sí pueden subir montañas y están en los meros picos de las montañas y pueden caminar como si estuvieran en planito, ¿no? Aquí también me sorprende realmente el diseñador que es Dios, cómo estas cabras como si trajeran pegamento en las patas y pudieran adherirse, ¿no? Entonces vemos cómo Dios de veras que es el diseñador, cómo diseña todo con tanta sabiduría. Y estaba yo leyendo que actualmente los que visitan Israel van a estas cumbres y aún están ahí las cabras. Yo creo que va a ser fantástico ver eso, ¿no? Pero bueno, entonces vemos que Saúl no desistió de perseguir a David. En el 3 dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Vemos aquí cómo Saúl, al ir a perseguir a David, ¿sí? Estas montañas tenían muchas cuevas. Entonces, exactamente pasando un gran rebaño de ovejas, Saúl decidió entrar a la cueva, y en esa cueva estaba David y estaban sus hombres. Me imagino que era una cueva enorme, ¿no? Para estar David y sus hombres ahí. Y vemos que ¿a qué entró Saúl? A cubrir sus pies. Vemos que esta es una figura de lenguaje que quiere decir que entró a tener sus necesidades fisiológicas, ¿no? Vemos aquí como Dios nos presenta a Saúl como un humano común, como nosotros, que tenemos necesidades fisiológicas, y él entró a cubrir sus pies. Y vemos que David estaba ahí, ¿sí? Y con sus hombres. Imagínense lo que ha de haber pensado David, sus hombres. Ya nos encontró Saúl, perdón, y más que llevaba 3,000 hombres, ¿sí? Que me imagino yo que eran hombres adiestros en la guerra, y en cambio los 600 hombres pues no sabían nada de guerra, pero sí se han de ver sorprendido de ver cómo entró Saúl solo. Entonces dice en el 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que le dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciese. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Como vemos aquí, ¿sí? David y los hombres pensaron, no, pues Dios te lo está dando fácilmente, está ahí puesto para que lo mates, ¿no? Pero vemos que David lo único que hizo fue ir y cortar la punta de su manto. Ahora, podemos pensar, bueno, ¿y qué le corte la punta del manto? En aquel tiempo, la costumbre la costumbre era que el manto representa autoridad, ¿sí? Autoridad para todo su reino, ¿sí? Entonces vemos que cortó el manto, y en el 5 dice, después de esto, ¿qué pasó con el corazón de David? Se turbó, dice,
porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Podríamos pensar nosotros, bueno, pues no es para tanto, ¿no? Cortar la punta del manto, pues como que no tiene mucho, ¿no? No hay que ser exagerados, ¿no? Pero vemos que sí era un pecado ante Dios. ¿Por qué? Porque él estaba desafiando la autoridad del rey. Porque aunque Dios ya había desechado el reino de Saúl, él aún estaba en operaciones. Entonces, David dice que se turbó su corazón al hacer esto, porque él sabía que estaba retando la autoridad de Saúl, y además el ejemplo que estaba dando, ¿sí? David ante los hombres, ¿sí? Que se rebelara ante la autoridad del rey, del ungido de Dios. Entonces, para nosotros podrá ser exagerado, pero realmente era como diciéndole, mira, tú ya no eres rey, yo soy el rey, ¿no? Y yo siento que esto lo hizo David en su carne, actuó por instinto, ¿no? Y vemos ahí en el versículo 6, dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová, ¿sí? Entonces él sabía que había hecho algo malo, ¿sí? Entonces inmediatamente David corrigió su error, y sobre todo porque él estaba dando mal ejemplo a sus hombres, ¿sí? Desafiando la autoridad del rey, ¿sí? Pero miren cómo reaccionó en el versículo 7. Dice, reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vemos aquí que David tenía la oportunidad, ¿sí? De haber matado a Saúl, ¿sí? Pero él se turbó su corazón, entonces él dijo, no, yo cómo voy a levantar la mano contra el ungido de Jehová, ¿sí? Y vemos aquí que él, en lugar de matar a Saúl, él vio una oportunidad de reconciliación, vio una oportunidad de poner paz, ¿sí? Eso es muy importante, porque él era ejemplo para sus hombres. Entonces, aquí David, ¿sí? Estaba dando gracia y misericordia a quien no lo merecía, a quien lo perseguía y lo quería matar, ¿sí? Pero esto es obra del Espíritu Santo. Tal vez si nosotros estuviéramos en esa situación, tal vez diríamos, no, pues esta es mi oportunidad, ¿no? Como David hubiera podido decir, es mi oportunidad, se acaban mis problemas, se acaba la persecución, voy a tomar el reino, ¿sí? Y santa paz, ¿no? Pero no, David vio la oportunidad de poner paz con Saúl, de ponerse a cuentas, de dar gracia a quien no lo merece, ¿sí? Aquí vemos nuevamente que David refleja el carácter de Cristo, ¿sí? Que se parece mucho a Cristo. Por eso David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Porque él, en lugar de matarlo, ¿sí? Él tuvo gracia y misericordia de Saúl, ¿sí? Y sobre todo, era su enemigo. Entonces aquí se estaba reflejando totalmente el carácter de nuestro Salvador. Así nosotros también no merecíamos nosotros el perdón, porque nosotros también hemos ofendido a Dios, ¿sí? Pero Él, en lugar de darnos lo que merecemos, ¿sí? Nos dio lo que no merecíamos, que era gracia infinita, ¿no? Entonces así nosotros, por eso decimos que David estaba ofreciendo gracia a su ofensor. Qué difícil, ¿no? Para nosotros, si nosotros también estamos dando gracia a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han criticado, a aquellos que nos han hecho mal, ¿verdad? Realmente estamos nosotros buscando la oportunidad de reconciliarnos, estamos buscando la oportunidad de tener paz, o estamos esperando, ¿no? A ver si el que me la hace me la paga, ¿no? Entonces vemos aquí cómo realmente David refleja el carácter de Cristo. Si nosotros queremos ser hombres o mujeres conforme al corazón de Dios, debemos también
dar gracia a quien nos ha ofendido. Y vemos aquí cómo el Espíritu Santo redarguyó a David, ¿verdad? Lo redarguyó para que él pudiera dar gracia, ¿sí? Y vemos también aquí otra enseñanza, cómo David exhortó a sus hombres, ¿sí? Para que no le hicieran mal a Saúl, ¿sí? Y él reconoció ante ellos, me equivoqué, ¿sí? Pero corrigió. Ahí hubo ¿qué? Arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros debemos de ser ejemplo de arrepentimiento como David lo hizo, a quien nos ha ofendido, a quien nos ha lastimado, ¿sí? Decir, sí, me equivoqué, pero ahora quiero hacer lo que Dios manda. Entonces, siempre el arrepentimiento trae un cambio de dirección, siempre. Queremos nosotros poner paz y ponernos a cuenta con ellos, ¿no? Entonces, nosotros, así como David, no era perfecto, ¿sí? Pero sí era un hombre que quería obedecer a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y es lo mismo de nosotros, no quiere Dios perfección, ¿sí? Pero sí quiere corazones arrepentidos, ¿sí? Y que podamos nosotros reconocer, me equivoqué, me arrepiento, Señor, y dame la oportunidad de cambiar de dirección, de hacer lo correcto, ¿sí? Y en el versículo 8 dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia. Ay, ¿no les parece a ustedes algo totalmente raro? ¿Sí? ¿Cómo es posible que saliendo Saúl y todo, atrás de él le diga, Señor mi rey, y se incline a rostro en tierra a él y le reconozca como rey? ¿Sí? A mí me pareciera que fuera como un suicidio, ¿no? Como que se estaba dando en una posición vulnerable totalmente. Entonces vemos cómo David cae y reconoce, si tú eres el rey, ¿sí? Si Dios te dio el reino, Él sabe cuándo te lo va a quitar. No va a ser a mi manera, va a ser a la manera de Dios. Entonces eso me pareció realmente que solamente es la obra del Espíritu Santo en David, ¿no? Porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros, no? Tal vez no hubiéramos hecho eso, pero David estaba lleno del Espíritu Santo y eso es lo que hacía que David reaccionara de esa manera. Luego dice en el 9, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Sí? Normalmente siempre hay personas que en lugar de poner la paz, de reconciliar, ¿qué hacen? Meter cizaña, meter odio, ¿verdad? Para que reaccione la gente mal, ¿no? Luego dicen el 10, he aquí, dice, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Como vemos, sí fue redarguido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos cómo él sale, se postra en tierra, ¿verdad? ¿Y qué hubiera podido hacer Saúl? ¿Sí? Pues Saúl lo que hubiera hecho es agarrar su espada y cortarle la cabeza porque estaba en posición total para que lo hiciera, ¿sí? Y en el 11 dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté, ¿sí? Aquí vemos que le dice, Padre mío, porque recordemos que era su suegro, ¿verdad? Entonces, como diciéndole, mira, yo soy tu familia y me quieres hacer daño, ¿sí? Y yo, no es mi interés hacerte daño, ¿sí? Yo pude haberte matado y no lo hice, ¿sí? Ahí vemos la diferencia entre David y Saúl realmente, porque Saúl estaba desquiciado, estaba totalmente, su meta era matar a David, ¿no? Y luego dice, conoce pues y ve que hay mal, que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para matar, para quitármela. Entonces vemos aquí el corazón de David
fue perdonar. Pero vemos el abismo que hay en el contra el corazón de Saúl, que Saúl lo que quería era matar a David, hacerle daño, ¿sí? Y vemos cómo eran totalmente diferentes. Había un abismo total entre David y Saúl. Y en el 12 dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti, ¿sí? Como diciendo, tú y yo no somos iguales. Yo dejo mi venganza en las manos de Dios. Y como vemos en Romanos 12, ¿sí? 17 y 18, donde dice que la venganza es de Dios, ¿sí? Dios se va a encargar de eso. Y David estaba poniendo en práctica eso, ¿sí? Que la venganza era de Dios y se juzga entre tú y yo. Y dice en el 13, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá impiedad, así que mi mano no será contra ti. Aquí era temeroso de Dios. Dice, si yo hubiera ejercido mi mano contra ti, hubiera sido un impío, pero no, yo tengo temor de Dios. Yo quiero agradar a Dios, no quiero agradarme a mí mismo para evitarme los problemas. Y muchas veces nosotros queremos agradarnos a nosotros mismos y lo que ya queremos es que se acabe el problema, que se acabe la dificultad y queremos tomar caminos cortos para que ya se acabe todo, pero David no. David dijo, yo no soy impío como tú, ¿sí? Y luego en el 14 dice, tras quien has, ay, no veo, tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto y a una pulga? Y aquí, ¿qué le estaba diciendo David a Saúl? ¿Tú crees? Yo no te quiero hacer daño. Es como si estuvieras persiguiendo a un perro muerto. Ya un muerto no se puede defender ni puede atacar, ¿sí? Y una pulga es tan pequeñita que no se puede defender, no es una amenaza para ti. Realmente eso era lo que estaba diciendo David al compararse con un perro muerto y una pulga, ¿sí? Un muerto no reacciona, un muerto no se defiende, ¿sí? Y una pulga, pues pon de un zapatazo la matas. Entonces le estaba diciendo, yo no soy amenaza para ti, no sé por qué me persigues. Luego en el 15 dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Aquí vemos que David estaba dejando la venganza en las manos de Dios. Estaba dejando su defensa en las manos de Dios, ¿sí? Él tenía tanta confianza en Dios, ¿sí? Que él confiaba porque Dios le había dicho a David que él iba a ser el siguiente rey. Entonces, David tenía fe, ¿sí? Era confianza en las promesas de Dios. Entonces, él por eso no temía y por eso se presentaba así en frente del rey, ¿sí? Y como Juan Carlos, ¿me quieres leer Filipenses 2, 3 al 5? Si quieren anotar la cita, porque vemos aquí cómo David se parece cada vez más a Jesús. Dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. Entonces, como vemos, ¿no? David estaba reflejando realmente a Cristo y estaba realmente dándonos una lección muy importante, ¿sí? Que era la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el perdón a quien no lo merece, ¿sí? Luego vemos del 12 al 17, 18, vemos como una invitación que nos hacen, que cuando tú eres el ofendido, normalmente, ¿sí? Esperas a que el que te ofendió venga y te pida perdón. No, pues yo estoy aquí, yo puedo perdonarlo en cuanto él se arrepienta. Pero vemos que aquí David tomó la iniciativa, ¿sí? Aunque él era el ofendido, David tomó la iniciativa, ¿sí? Y hizo todo lo posible para que viniera la reconciliación, la paz, ¿sí? Y vemos cómo
David hizo todo lo que estaba a su paso, en sus posibilidades para reconciliarse, ¿sí? Con Saúl, ¿sí? Pero vemos que esto solamente es por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Él no esperó a que Saúl viniera y le dijera, discúlpame, no. Él fue y se reconcilió con él. Y no, también en 2 de Corintios 5, 18, 19, ¿quieres leerlo, por favor? 5, 18 y 19. Si quieren anotar la cita. 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 18 y 19. Y 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ajá, aquí David estaba haciendo uso de la reconciliación con David. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos ofenden, cuando nos lastiman? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Estamos reconciliándonos, tomando la iniciativa, o esperamos que vengan a nosotros, ¿no? Y así, ¿cómo es importante aquí? ¿Cómo Dios, sí, por medio de Cristo nos reconcilió con Él mismo, ¿sí? Aún nosotros poniendo los pecados, poniendo las ofensas, como Cristo fue golpeado, fue crucificado, fue escupido, ¿sí? Estuvo ahí como si fuera un circo y todos ahí viéndolo, ¿sí? Pero en cambio Él, ¿sí? A pesar de todo, nos reconcilió con el Padre, ¿sí? Aún sin merecerlo, realmente. Ok, vamos ahora al versículo 16, dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, no está la, pero no es esta la voz tuya, hijo mío David. Y alzó Saúl su voz y lloró. Aquí aparentemente Saúl, al ver esta acción de David, ¿sí? Pareciera que estaba arrepentido, ¿sí? Porque hasta lloró, ¿sí? Pero vemos que realmente iba a ser un arrepentimiento realmente momentáneo, ¿sí? Estaba llevándose por las emociones, porque vamos a ver más adelante cómo Saúl siguió persiguiendo a David, ¿sí? Porque es cuando actuamos por emociones, las emociones cambian, ¿sí? Y pareciera que perdonamos, pero nuevamente volvemos a tomar la ofensa y volvemos nuevamente al rencor, a no querer ver a esa persona, ¿sí? Y aquí pareciera que Saúl se había arrepentido, pero vamos a ver más adelante que no, ¿sí? Vemos aquí, ¿cuál fue el arma de David? ¿Le hizo una emboscada? ¿Trató de matarlo? No. ¿Cuál fue el arma que desarmó a Saúl? La gracia de Dios, el amor, su misericordia, ¿sí? Así es que cuando nosotros querramos usar un arma, usemos la gracia de Dios, así como Dios usó la gracia para con nosotros, que aún sin merecerlo, Él murió por nosotros, ¿no? Y vemos cómo David refleja cada vez más a Cristo aquí. Y en el 17, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Dice, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Él estaba reconociendo la bondad, el amor de David, ¿sí? Y por eso fue derribado todo argumento que Saúl tenía en contra de David. Pero vamos a ver que solamente Saúl actuaba por emoción. Saúl tenía un delirio de persecución, que pensaba que David le quería hacer daño, pero realmente David le estaba mostrando que no le quería hacer daño. Vemos aquí el contraste de la maldad de Saúl y la bondad de David, ¿sí? En el 19 dice, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo, ¿sí?
fíjense, ¿cuál fue la respuesta de Saúl? Estaba reconociendo su maldad y estaba pidiendo bendición para David, ¿sí? Pero como vemos, Saúl daba entrada a muchos demonios y por eso él actuaba de esa manera, ¿sí? Y en el 20 dice, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Estaba reconociendo aquí Saúl que David iba a reinar, que el reino le pertenecía a él, ¿sí? Y que iba a ser su reinado estable. ¿Por qué qué? Porque Jehová estaba con él. Y luego en el 21 dice, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. ¿Sí? Aquí estaba Saúl pidiéndole a David que no fuera a destruir su descendencia, ¿sí? Que le prometiera. Y se acuerdan que David ya había hecho un pacto con Jonatán, donde Jonatán también le había pedido que si moría él, que no destruyera su descendencia, porque antes se acostumbraba que cuando un rey era derrocado o quitado, se mataba al rey y se mataba a toda su descendencia, porque después la descendencia podía reclamar el trono. Pero aquí David, sí, le había prometido a Jonatán y también le estaba prometiendo a Saúl que no iba a matar a su familia. Y en el 22 dice, entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a casa. David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Aquí me llamó la atención, ¿por qué si ya Saúl lo había perdonado? ¿Por qué no se fue David también al palacio? ¿No? Pues ya lo había perdonado, pero realmente cada quien se fue por su lado, ¿no? Y vemos que Saúl era un hombre totalmente de doble ánimo, emocional, ¿sí? Un día estaba bien, un día estaba mal, ¿sí? Y vemos cómo David reaccionó dando gracia total a quien no lo merecía, ¿sí? Igualmente nosotros, ¿qué estamos haciendo diariamente? ¿Estamos dando gracia a quien no lo merece? Así como Cristo nos salvó por gracia, ¿sí? Aún sin merecerlo, ¿sí? Ya que nuestro pecado lo llevó a Él, a la cruz, ¿sí? Pero Él no nos devolvió mal por mal, sino nos dio de su gracia infinita y dio la vida por nosotros para salvarnos del infierno. Así es de que creo que este pasaje, a mí en lo particular me ha dejado mucha enseñanza, ¿sí? Que realmente yo debo tomar la iniciativa para ponerme en paz con quien yo esté enemistado, que también debo tomar la iniciativa para reconciliar al mundo con Dios, sí, porque realmente ese es el ministerio que Dios nos ha dado, reconciliar al pecador con Dios. Así que, pues, creo que esa es nuestra misión, seguir los pasos de Jesús y que Él es nuestro ejemplo y que ojalá nosotros deseemos también reflejar a Cristo en cualquier situación que vivamos. Gracias, Leti. Pues algún comentario, pregunta, algo que se nos pasó, que seguramente varias cosas se nos pasaron, pero alguien que quiera compartir. Yo, por ejemplo, a pesar de que Saúl había sido ungido por Jehová, aún así yo pienso que dudaba, ¿no? Porque sabía que David ya la había dicho que iba a ser el rey y él, y a pesar de Jehová, pues lo salvaba, ¿no? A David de tantas persecuciones, ¿no? De tantos problemas. Entonces, no creía sinceramente Saúl en Jehová. Pues no se ¿No me escuchan? No. No, es que se escuchó muy cortado, pero bueno, lo que quisiste es decir que realmente la confianza de Saúl en Jehová no era tanta como la de David, ¿no? Por las cosas que estaba haciendo. Eso Así es lo que es. entendimos, sí, pues evidentemente
Saúl confiaba más en su estrategia humana que en confiar en Dios. Y de hecho ya Dios ya lo había desechado, así que ya no había manera de revertir lo que Dios ya había dicho. Y digamos en términos coloquiales, Saúl no quería soltar el hueso, punto. Y ese era el coraje y los celos que tenía en contra de David. ¿Cómo ven ustedes? Tu hermanito Cri, ibas a decir algo, ¿no? David le tenía un respeto a Saúl, porque sabía que había sido ungido por Jehová. Incluso lo veía como un padre y él siempre le demostró que él era su siervo por el respeto que tenía. Pero no confiaba en Saúl porque sabía que era dos caras y quería matarlo por fuerza. Como tú habías dicho, no quería soltar el hueso y por lo mismo pues andaba detrás de David para quitarlo de en medio. Pues Sin sí. embargo, Saúl todavía tenía ese respeto y la confianza que había en Jehová, en Dios, porque sabía que si él lo había ungido, él también lo iba a poder quitar de en medio sin necesidad de que David metiera las manos. Lo que David trataba de hacer es justificar su inocencia para no quedar como culpable por la muerte de Saúl. Pues sí, definitivamente. Yo veo en esta historia, por ejemplo, que como fíjense, vimos la providencia de Dios cuando Saúl ya está por atrapar a David y llega la noticia que los filisteos están atacando y pues Dios lo está librando. Ahorita, Dios está como arreglando este encuentro, porque fíjense, Saúl siempre iba acompañado de sus hombres. ¿Cuál era el único momento cuando el rey no estaba acompañado de sus hombres? Pues cuando iba a hacer popó, para que me entiendan. Ok, y entonces, ¿y qué casualidad entre comillas, que Saúl se le ocurre irse a meter a una cueva? Obviamente, pues busca uno donde puedas hacer a gusto, que te inspires, ¿sí? Y se mete a una cueva, pero no sabe que en esa cueva está David y todos sus hombres. O sea, ¿fue casualidad eso? Tampoco no es casualidad. Dios está haciendo. Ahora, vemos aquí que David lo único que quiere no es acabar tanto con la vida de Saúl. Por un momento su carne decía, dale chicharrón, ahorita es tu oportunidad. Y más que los hombres le estaban calentando la cabeza. Dios te lo está entregando, dale chicharrón ahorita mismo. Sí, y tantito llevado por la carne le corta el manto, pero como nos explicó Leti, cortarle el manto era como verle cortar un brazo a Saúl, era atentar contra el propio rey, porque el manto representaba a la persona, ¿sí? Entonces, por eso lo redarguye y reconoce, ¿qué he hecho? Dice, no, Dios me libre de ser algo en contra del ungido de Jehová. Respetaba la posición de Saúl y les dice a sus hombres, ay de aquel que se atreva, ¿sí? Entonces, cuando Saúl se sale, ¿sí? Vemos que David sale atrás de él y lo único que quiere es demostrar su inocencia, ¿sí? Haciéndole ver. Ahora, una cosa es arrepentimiento pues de dientes para afuera, ¿sí? Porque como decía Leti, ¿por qué David ya no se fue con papi suegros? Si ya le había dicho que ya había entendido que David era inocente. Hasta lloró, eran lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Entonces, ahí se ve lógicamente que David, pues, conocía perfectamente a Saúl. Era un hombre bipolar que tantito estaba bien y tantito está mal. O sea, no sé si has conocido gente así, o a veces nos hemos comportado así que tantito estamos bien y ya porque pasó una mosca ya estás de malas y todo. Pues así era el caso de Saúl, ¿no? Entonces, aquí yo la lección que veo es lo que enseña Pablo en Romanos. Y Jesús también lo enseñó. Hay que devolver bien por mal. Y eso se dice fácil, se entiende fácil, pero ya llevarlo a la práctica ya vemos que ya no es tan fácil. Se requiere mucho la gracia de Dios para poder devolver bien por mal. Cuando alguien te ha hecho mal y devolverle con bien. Es lo que nosotros llamamos coloquialmente dar cachetada con guante blanco. ¿Sí? ¿Sí han escuchado esa expresión? Dar cachetada con guante blanco. Es cuando alguien te da una cachetada con guante blanco, alguien a quien le hiciste algún mal y te devuelve un bien. Híjole, ¿cómo te sientes? Qué bárbaro. ¿Sí? O quizá tú le has dado cachetada con guante blanco a alguien, ¿no? ¿Sí? Alguien dijo que ganas, ¿cómo dice? Y ya lo habíamos dicho esto antes. Ganas más cuando haces de tu enemigo tu amigo que cuando lo matas.
Y eso era lo que estaba pretendiendo hacer David, ¿sí? Congraciarse, que Saúl reconociera que él era inocente. Ahora cuando le dice, pues, pues tú eres el rey y yo quién soy, una vil pulga, ¿qué prestigio te puede traer a ti matarme a mí si yo soy un don nadie, un simple pastor? O sea, ¿en qué te va a redituar puntos a tu favor? ¿Sí? Pero bueno, vemos que Saúl se va arrepentido, pero pues, en el capítulo 26 otra vez quiere matar a David, ¿no? Y entonces, pues ahí vemos que también Saúl era un hombre necio. Y como un hombre necio murió en la batalla, pero bueno. ¿Algo más tú, Brendis, que ya por fin pudiste entrar? Sí, es que me costó trabajo con el celular, pero ya andamos por aquí. Me da gusto saludarlas, que hayan tenido un feliz año nuevo y que este año sea mejor para todos. Muchas felicidades. Amén. Y bueno, pues aquí vemos que realmente cómo Dios nos presenta la Biblia a personas, o sea, no son cuentos de fábula. Me llama mucho la atención cómo usa el eufemismo de decir cubre sus pies, ¿no? O sea, Dios nos presenta hombres verdaderamente, o sea, humanos que tenemos necesidades, que tenemos problemas, que somos bipolares, que tenemos muchas situaciones, ¿no? O sea, aquí realmente Dios no está cubriendo nada. Dios no está cubriendo a nadie, está presentándonos tal como somos. Y pues doy gracias a Dios que con Cristo pues nos ha dado un corazón de carne, ¿no? Y nos da libre albedrío para decidir también qué es lo que vamos a hacer. En este caso, David pudo haber tomado la decisión de matar a Saúl y acabar con sus problemas. Sin embargo, él, pues escuchó a Dios, ¿no? O sea, tiene, como dice Leti, tiene el corazón muy tipificado, ¿cómo se puede decir? A Cristo, ¿no? Entonces, David era muy parecido a Jesucristo, era lo que posteriormente nosotros íbamos a saber de quién hablaban realmente en el Antiguo Testamento. Ellos en ese momento no sabían, ¿no? Pero Dios ya todo lo tiene, Él ya vio la película completa, Él ya sabe de quién estamos hablando aquí, ¿no? Y ahora nosotros pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos de quién hablaban aquí en el Antiguo Testamento. Entonces sí, también me llama mucho la atención el de Engadi, que era un oasis, ¿no? O sea, estaba primero en el desierto, estaba luego en el Mar Muerto, donde no había vida, estaba totalmente muerto todo. Y luego, después del Mar Muerto, ve el oasis en Gadi, dices, o sea, esto es lo que realmente Dios nos está presentando, lo que nosotros vamos a vivir posteriormente, ¿no? Una vez que ya estamos en su presencia, vamos a estar en el oasis, vamos a estar en eso. Vemos todo lo peor de acá de este lado, pero más adelante vamos a ver en Gadi, ¿no? Vamos a estar en la presencia de Dios. Y bueno, pues es maravilloso esto, de verdad que cada que lo veo, que lo leo y también lo escucho muchas veces en internet, estos pasajes de la Biblia, yo me quedo maravillada, ¿no? Entonces, gracias porque ustedes nos amplían todo esto que leemos y aprendemos mucho de esto, ¿no? Y creo que las pruebas son las que nos hacen ver de cuánto hemos avanzado, ¿no? Y luego vemos que dices, ah, caray, no he avanzado nada, ¿no? Pero no, realmente estamos en el camino y bueno, pues muchas gracias por el estudio, está muy, muy interesante. Gracias. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Ya ven, ya les está dando sueño. Ya se durmieron. Despierten, dulce amor de mi vida. Ya ven, hermanos, los dormí, hombre, pero como última reflexión, donde dice, ¿qué pasaría si nuestra familia viera más de Jesús en nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nuestros compañeros de trabajo vieran más de Jesús en nosotros? Nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, ¿sí? ¿Sí? Vendrían a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, como reflexión para mí es que
ojalá tuviéramos más de Cristo en nuestras vidas y menos de nosotros mismos. Y ahorita que mencionaba Brendis lo de las pruebas, que pues eso es evidente, no acaba de descubrir el hilo negro. Todos podemos dar testimonio de que no sales de una prueba y ya estás en otra. Y la vida es prueba tras prueba. Alguien ha dicho que las pruebas son como los mormones. Siempre te caen de 2 en 2. Nunca llega una sola, te llegan de a 2, a veces hasta de a 3. Y todos lo vivimos, pero Santiago dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate, algo que suena como contradictorio. Santiago dice, tener por sumo gozo, y especifica sumo gozo, o sea, gran gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Sonaría como algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo voy a estar gozoso cuando estoy pasando pruebas tan duras? Pero lo que Santiago está diciendo no es que estés gozoso por las pruebas, ¿sí? Por el hecho que, ¡ay, qué padre! Y me corrieron de mi trabajo, qué padre, estoy gozoso. No, sino lo que quiere explicar él es que veas en esa prueba algo positivo. Que Dios va a utilizar la prueba para madurarte. Y esa es la herramienta que Dios utiliza en nuestras vidas para madurar. Nos manda pruebas, no porque Dios se divierte en mandarnos las pruebas, porque es el instrumento que Dios usa para irnos madurando, ¿sí? Cuando todo va planito en nuestras vidas y todo viento en popa, difícilmente maduramos. A veces Dios manda viento en contra, ¿para qué? Para que aprendamos a confiar y depender de él. Dios podía haberle evitado todas estas cosas a David y desde un principio ponerlo en el trono. Pero ¿cómo iba entonces Dios a madurar a David para que cuando llegara al trono ya fuera un hombre maduro? ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice Santiago, que veamos en todo esto, cuando estemos en pruebas, que si reaccionamos bien a la prueba, Dios va a sacar algo positivo, ¿sí? Ajá, paciencia o perseverancia o resistencia, como hacen otras traducciones. Pero si reaccionamos mal, la prueba se va a convertir en tentación y la tentación nos va a hacer caer en el pecado. Y el pecado, dice Santiago, engendra la muerte, ¿no? Entonces, en todo esto vemos que lo que le pasa a David seguramente nos ha pasado a nosotros que dices, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Pero ahí mismo Santiago está diciendo, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará en abundancia, pero pida con fe. Pero ahí el contexto está pidiendo sabiduría en las pruebas, en los problemas. No está diciendo, Señor, quiero mi Rolls Royce y lo estás pidiendo con mucha fe. Pues no está hablando de eso, que te va a dar lo que pidas, nada más porque lo pides con fe. Está hablando de sabiduría en los tiempos difíciles, ¿no? Así que cuando estemos pasando tiempos difíciles, lo único que hay que hacer es buscar la sabiduría de Dios, porque ni siquiera dice falta de conocimiento, el conocimiento lo tenemos, la falta de sabiduría y la sabiduría viene de Dios. ¿Cómo aplicar correctamente ese conocimiento que ya tenemos, ¿no? Entonces, como dice Brandis, aquí en estas lecciones de David tenemos mucho que aprender, cada uno de nosotros, ¿no? Y la última, la moraleja es, nunca hagas popó en una cueva. Moraleja. Y si está oscura. Y más si está oscura. Bueno, alguien más, porque si no ya nos vamos, ¿eh? ¿Tú, Ale, algún comentario? Sí, me quedé con la cueva. La cueva de Adulam. Bueno, es muy cierto esto de las pruebas, ¿no? Siempre estamos constantemente a prueba. No cabe duda que el Señor no se equivoca, pero pues nos está forjando y Él quiere el bien para nosotros, ¿no? Porque pues siempre el sentimentalismo y las pasiones pues debilitan al ser humano y lo ponen en jaque mate, ¿no? En el pecado, y Dios no nos quiere así, ¿no? Dios, a veces dice uno, pero ¿por qué Dios me manda esto? ¿Por qué? Pues porque sabe que lo vas a poder realizar, pero con el auxilio de Él, ¿no? Claro. Porque normalmente nosotros lo que hacemos es, ¿qué voy a hacer? Y humanamente empieza uno a ver las cosas, ¿no? Y parece ser que todo va saliendo mal, pero cuando doblas tu rodilla y le pides al Señor que te apoye, ahí está la respuesta, ¿no? La sabiduría de Dios
nos apoya y que no nos deja solos, ¿no? A mí a veces, a mí sí me da mucho miedo porque he experimentado dos facetas muy, ¿cómo se llama? Muy visibles. A veces, como tú dices, va uno planito, 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 y dices tú, ay, cambio. Yo a veces digo, ay, qué miedo. Ahora ya me da miedo que no hay ni turbulencia, ni airecito. Ay, qué miedo, qué miedo. ¿Qué va a pasar? A mí sí me da miedo porque después viene el tsunami y dices, Dios bendito, ¿no? Sí. Al principio sí me daba mucho miedo estas circunstancias, pero ya cuando veo que viene, digo, Señor, me agarro de ti. Y como venga la prueba, de ahí soy, ¿no? Soy de ti. Entonces, pero sí es muy difícil, ¿eh? O sea, uno lo habla con palabras muy sencillas, pero cuando estás en la situación, híjole. Pero ¿cómo es el ser humano, no? Que seguimos insistiendo en que tus fuerzas, ¿no? Y estás sufriendo hasta que doblas la rodilla y dices, te quiero, hombre, Dios mío, perdóname, ¿no? Por ser soberbio y por ser tan humano, ¿no? Y no depender totalmente de él. Pues sí, ¿te A mí acuerdas que sí. esta semana mandaste enviado un sticker que decía que Dios a veces te hace pasar por desiertos y te hace ver tu suerte? ¿Para qué? Para que humillarte y reconozcas que tienes que aprender a depender de Él, ¿no? Y eso prácticamente trató aquí la vida de David. Dios humilló a David para que aprendiera a confiar en Él, ¿no? Y Y justamente fíjate eso que, sí, adelante. lo reconozco, soy soberbia porque yo, esa palabra de humillarte, ay, cómo me choca. Y ay, bueno, yo decía, pero ¿por qué me voy a humillar? No, pues sí. Dios exalta al que se humilla y rechaza la soberbia. Ajá. Así es. Y ahorita que decías eso de las pruebas, pues ahí vemos el propósito de las pruebas es generar en ti dependencia en Dios y resistencia. Mira, si tú agarras, vamos, ustedes conocieron a la Barinquita, nuestra perrita bulldog que ya no está aquí, ya se murió. Era una bulldog inglés, pero nunca salía de la casa y yo estoy pues, seguro que si la sueltas 10 minutos en la calle solita, la atropellan luego, o si se come algo le iba a hacer daño, porque no estaba acostumbrada a eso. En cambio, un perrito callejero, sí, que desde que nace en la calle, sabe torear carros, come lo que sea y Dios les da una resistencia a las enfermedades. Eso es lo que va generando las pruebas en uno, te va creando resistencia. ¿Sí? Que cuando viene la siguiente prueba, bueno, ya pasaste por una y Dios te sacó adelante y aprendes a confiar en Dios. Pero si todo va planito en la vida, alguien dijo, el día que no estés pasando pruebas, pregúntate si realmente quieres servir a Dios, ¿no? Porque siempre que uno quiere servir a Dios y hacer su voluntad, vienen las pruebas que dices, ay, nanita, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Pero ahí está la mano de Dios. Ahí es donde hay que buscar la sabiduría. ¿Qué está pasando, Señor? Explicádmelo. Además, como decías, ¿no? Humillarnos no es falta de dignidad cuando ya conocemos a Cristo, sino es abundancia de Cristo en nuestras vidas, realmente, como David. Claro. Imagínate a la que Cristo hubiera pensado así, ¿yo por qué me tengo que humillar? Seguro que no va a la cruz, seguro que no va a la cruz. Y estaríamos perdidos. Y estaríamos perdidos. Sí, todo tiene un propósito en la vida. Pero como dijo Brendis, ya llegaremos al oasis, donde ya no habrá más enfermedad, ni llanto, ni muerte. Bueno, ni la enfermedad. Yo por eso lo siento por el doctor Símil, porque ya no se van a necesitar sus farmacias. Ya nadie se va a enfermar. Bueno, ¿alguien más? Betty Walls, desde Zumpango, Xochitl y Betty Valladares. Si hay un comentario, si no, ya los mando a dormir. Yo pienso que de alguna manera son grandes sus misericordias de Dios y que a través de todas las situaciones y circunstancias que pasamos, pues son propósitos precisamente para él, para fortalecernos y llevarnos más ahora sí que a crecer más y confiar más en él, ¿no? Ahora, pues, como dice, ¿no? Dios da las mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Porque de alguna manera, pues, somos débiles, pero Él nos fortalece tanto que Él sabe de qué manera puede actuar en nuestras vidas para que nosotros seamos más fortalecidos por Él.
y pues es la gracia de Él, ¿no? Y que nosotros confiemos en sus misericordias, ¿no? En sus propósitos. Pues sí, pero para que Dios sobre nosotros tenemos que declararnos débiles. Usando las Ujú. palabras del apóstol Pablo, porque cuando soy Así, débil, ajá, entonces soy fuerte. Y Jesús así dijo, mi es, poder se perfecciona en la en debilidad. la debilidad, Entonces, que ajá, pensemos que nosotros lo podemos hacer, olvídate, vamos a ir de fracaso en fracaso. así es, Claro, Señor, yo ya no puedo, ya. Help me. sí, Bueno, sí. tú, Uriel Onsi, ¿no? Ya para que nos despidas, Uriel Onsi, o si Betty Valladares o Xochitl, algún comentario, bienvenidos. Bueno, un comentario. Pienso que en la vida de Saúl vemos cuando andamos en nuestras fuerzas, andamos en nuestra carne. Y en la vida de David es cuando eh, eh, nos tomamos de la mano del Señor y confiamos en Él, y por gracia podemos perdonar, podemos hacer muchas cosas, y que gracias al Señor nos ayuda a hacer lo que humanamente no podemos. Y pues el perdón aquí nos muestra que David perdonó porque andaba de la mano del Señor. Y pues cuando andamos de la mano del Señor, pues podemos hacer todo porque Cristo nos fortalece en hacer aquello que nosotros no podemos. Bueno, quisiera compartirles algo. Yo, por ejemplo, en esta temporada navideña, pues vi al papá de mis hijos. Yo sentí una paz que yo dije, el Señor está conmigo, porque esta paz es algo que uno no puede tenerla sin el Señor. Platicamos y bueno, de todo lo que platicamos, yo dije, bueno, yo creo que como no hablamos el mismo idioma, pues pienso que yo le subí el ego, que él es más, más ególatra. Pero dije, bueno, pues ya es problema de él con el Señor. Yo me siento tranquila, me siento en paz. Y algo que pude hacer. Ya no te escuchamos. Ok. Bueno, pues ese era mi comentario. Pues gracias, Betty, por compartir. Gracias, Betty, por compartir. Ahorita comentabas algo que cuando uno se humilla ante alguien que no conoce a Dios, sí, desgraciadamente les aumenta uno el ego. Pero uno tiene que decidir agrado a Dios o agrado a los hombres, ¿no? Y bien hecho Sí. por ti. Bien hecho por ti. Y ahorita que hablabas de que la vida de Saúl ejemplifica las obras de la carne y la vida de David, los frutos del Espíritu, pues sí, porque mira, Pablo dice aquí en Gálatas 5 que manifiestas son las obras de la carne. O sea, uno no necesita echarle mucho ojo a ver cómo anda nuestra vida espiritual. Simplemente uno no necesita buscarle mucho, ¿andaré en la carne o andaré en el espíritu? Pues nada más veamos lo que caracteriza a una persona que anda en la carne. Dice aquí en 5:19 de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿En cuántas cosas vemos aquí reflejado a Saúl? ¿No? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Entonces, aquí uno sirve para, es el termómetro de nuestra espiritualidad. ¿Qué es lo que caracteriza mi vida? ¿Sí? Hay amor, gozo, paz, benignidad, o hay envidias, pleitos, celos. ¿Me explico? Entonces, ahorita me viene esto a la mente porque decías que la vida de Saúl reflejaba las obras de la carne, ¿no? Y en David el fruto del Espíritu. Ok, ¿alguien más? Leti. Nada más iba a decir que no hay arma más poderosa que pueda derribar el orgullo y la vanidad, la soberbia, que la gracia y el amor de Dios. Realmente así como derribó la soberbia de Saúl, aunque fuera momentáneamente. Pues sí. ¿Alguien más? Si no, ya te paso el micro, Uriel. Sí, gracias. Yo también un comentario. En la actualidad, los que llegamos a tener gozo, llegamos a tener la voluntad del Señor y todas las situaciones que nos manda Él, porque yo creo que todos hemos pasado por situaciones para comer, el trabajo, tienes los hijos, con la esposa, con los vecinos, todo te molesta, toda esa situación. Entonces, pues la única solución es estar leyendo la palabra de Dios, estar orando y estar siempre, estar con Dios, no bajar la guardia y estar estudiando y estar dando buen testimonio, ¿no? De que Dios hace milagros y los hace, pues, ¿en dónde más? Pues en uno mismo, ¿no? Los va haciendo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en mi caso, en la semana estábamos platicando ahí con las secretarias porque me dice, ¿tú crees en que sí, gracias a Dios y esto y el otro? Y le estaba yo dando mi testimonio, yo le estaba diciendo cómo era de joven, ¿no? Y casi no me sale dar mi testimonio, pero bueno, en esa ocasión empecé a dar parte de mi testimonio y les digo, pues el que me ha salvado pues, es Jesucristo, le digo. Y me dicen, es que no podemos creerlo, señor Uriel, dice que usted se lo hubiera yo conocido antes, no hubiera yo creído si lo veo ahora como es. Digo, pues Dios ha transformado, me ha transformado y me sigue transformando, ¿no? Él es el único que nos ayuda a salir Amén. Así es. adelante. Entonces, pues Muévete tantito. Ya no se te Pues escucha. no, como que así no me creyeron, ¿no? Que yo era tremendo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Bueno, ¿aquí me escuchan? Sí, Sí, ya. amén. No, pues, Amén. ya no me escuché. No, sí. Amén. Entonces, si me escucharon, pues fue la situación, ¿no? Esa de que decían que no, que no me creerían, ¿no? No me creen porque ahora, pues le ven diferente, que nunca rompí un plato, ¿no? Pero como les digo, es la gracia del Señor, es Dios. Muy bien, pues eso es lo que les quería yo comentar. Gracias. ¿Hacemos ya una oración? Sí, ya nada más el próximo viernes vemos capítulos 25 y 26. ¿Sale? Y mañana Gálatas. Mañana Gálatas, iniciamos el libro de Gálatas. Vamos a ver los dos primeros capítulos, Lule. No, nada más el primero. Para verlo ok. con detalle, porque es una carta cortita, así que no necesitamos ir corriendo. Sí, ¿Sale? cortita, pero muy interesante. Ah, eso sí, eso sí. Pues a ver, ¿a quién vas a poner a orar? Vamos a pedirle a la hermana Betty Walsh que nos apoye con una oración, por favor. Betty Paredes, gracias.
Bueno, pues inclinemos nuestros rostros y vamos a dar gracias a Dios. Bendito y amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, para poder, Señor, escuchar de tu bendita palabra, Señor. Grande eres, Padre bendito, porque a través de tus enseñanzas, Señor, pues nos das esa fortaleza, Padre bendito, para que nosotros pues sigamos, Señor, inclinándonos, Señor, en tu palabra, Señor, y seguir tu camino, Padre bendito, lo que quieres tú de nosotros, bendito Padre. Señor mío, permítenos, Señor, pues que nosotros entremos, Señor, en tu presencia, Padre bendito, para que tú nos llenes de esa sabiduría y entendimiento, Señor, que a veces nos cuesta mucho trabajo, Padre bendito, pero en tu gracia, Señor, todo lo podemos, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, para que confiemos en ti y esperemos en ti, Señor, que ansiosos estamos, Señor, estar en tu presencia, bendito Padre, pero tú eres un Dios de propósitos, Padre mío, y tú sabes cuándo, Señor, seremos llamados a tu presencia, bendito Padre. Agradecemos, Señor, todo lo que tú haces por nosotros, bendito Señor, y alabado sea, Señor, dándote honra y gloria siempre, Señor. Que pongamos esa mirada a ti, Padre bendito, que no nos alejemos, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Agradecemos, Señor, la vida de Juan Carlos, de Leti, Señor, que a través de sus enseñanzas, Señor, ellos son instrumentos, Señor, tuyos para que nosotros recibamos este alimento, Señor. Bendícelo, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos presentes y los que faltaron, bendito Padre. Y ponemos delante de ti esta noche, Padre mío, para que recibamos un descanso reparador, si es tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. 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 Pues muchas gracias, buenas noches. Y pues Buenas noches. otra cosa, nos vemos mañana. Y fue un gustazo volverles a ver. Ya se me había olvidado sus caras, pero ya los reconocí a todos. Sí. Todos se ven más hermosos que nunca. Buenas noches, muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Bye. Buenas